Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a esta jornada, desayuno profesional, en coincidencia casi por un día con el Día Internacional de los Archivos. Bueno, como decano de esta facultad, quiero darles la bienvenida a esta, que es su casa, y presentar esta jornada, desayuno profesional, en el que me acompañan en la mesa, y debo decir que con mucho orgullo, dos alumnos, exalumnos de esta facultad, pero bueno, siempre son alumnos de este centro: Víctor Villapalos, gerente de SEDIC, y Francisco José Valentín Ruiz, que es el responsable de archivo de la empresa Odilo. Ambas instituciones, SEDIC como Odilo, han organizado este desayuno profesional, y quiero agradecerles en nombre de la facultad que hubieran pensado en este centro como sede de la misma, porque es política de este centro que todos los sectores, ámbitos profesionales de la biblioteconomía, de la archivística, de las ciencias de la documentación en general, puedan percibir esta facultad, como he dicho, como su casa. Y dada la bienvenida y los agradecimientos, les voy a dar la palabra a quienes son los verdaderos responsables, organizadores y almas de este encuentro, sin desmerecer a los ponentes que vendrán a continuación, todos ellos de una enorme calidad, y naturalmente darles también la bienvenida a ustedes, que como siempre compruebo en el mundo de los archivos, en el mundo de la biblioteconomía, la potencia y el nervio que tienen los profesionales se refleja en cada uno de los eventos y reuniones que se proponen a los mismos. Voy a dar en primer lugar la palabra a Víctor Villapalos, gerente de SEDIC, y que, como he dicho, fue alumno en esta facultad, pero también en otras. Tiene una magnífica formación, tiene el máster en Gestión Hospitalaria por la Universidad de Alcalá de Henares, el grado en Información y Documentación, el diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Yo fui profesor de él en primero y recuerdo que era muy buen alumno, y parece ser que sigue en la misma línea, y tiene incluso un diplomado de posgrado en Egiptología, lo cual a mí me da mucha envidia, porque yo explico los jeroglíficos pero no los sé leer. Él probablemente sí que los sepa leer. Víctor, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. En realidad, para leer los jeroglíficos necesito diccionario, pero bueno. Voy a ser breve, entre otras cosas porque tengo un trancazo con la alergia que no me permite hablar mucho. Agradecer a la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Complutense, una vez más, acoger otro evento de SEDIC, que ya son muchísimos, porque nosotros estamos aquí prácticamente cada 3 meses, como comentábamos hace un rato. A Odilo por coorganizar con nosotros este desayuno profesional. Los desayunos profesionales son unos eventos de gran interés para el profesional de la información y de la documentación, que empezamos a organizar en 2011, si no recuerdo mal. El primer desayuno profesional estuvo dedicado a profesionales en el ámbito del derecho. Y desde ese inicial desayuno profesional, que además fue a puerta cerrada, pues poco a poco han ido evolucionando. Hemos ido sumando colaboraciones, hemos ido cada vez ampliando más el público hasta crear un evento de debate que yo creo que sin duda pues bueno, sirve para conocer las tendencias del sector, y bueno, desde luego yo creo que es uno de los más interesantes que se hacen actualmente. Simplemente dar de nuevo las gracias a todos los asistentes. Sé que son unas fechas un poco complicadas para venir a eventos con este tiempo que hace, que ya dan ganas de quedarse en una terracita. Y nada, doy de nuevo paso a José Luis. Muchas gracias. A continuación voy a dar la palabra a Francisco José Valentín Ruiz, que fue diplomado y licenciado en Biblioteconomía y Documentación por esta facultad y doctor en Ciencias de la Documentación en el programa de doctorado de este mismo centro, y que después ha tenido una brillante trayectoria profesional, de lo cual pues es consecuencia que ahora desde 2016 estés en
en Odilo, donde estás muy centrado en los servicios innovadores, en la digitalización de archivos y de documentación. Es la otra pata de este desayuno profesional. Quiero agradecer a Odilo la organización de este evento, como antes he hecho a SEDIC, y felicitarme y congratularme, ¿no?, de que el mundo de la empresa y el mundo de la asociación profesional se den la mano, y el académico, en este caso el mío, se den la mano para que los archivos tengan la presencia y la fuerza para seguir desarrollando sus labores en nuestro ámbito académico y profesional. Tienes la palabra, Francisco. Hola, buenos días y bienvenidos. Pues me alegro muchísimo de que estén aquí, acompañándonos. Espero que hayan venido por lo interesante del programa que les proponíamos y no solo a desayunar. Bueno, como es de rigor, me toca hacer algunos agradecimientos. Por una parte, pues a todos los que están aquí por haber venido a este evento, que en un formato que para mí es nuevo, no para SEDIC, pero es la primera vez que participo en un evento, en un desayuno de estas características, ya digo, con este formato. Para agradecerles que estén aquí, les hemos dado un pequeño obsequio, un libro que está en forma de una tarjeta, un libro electrónico de nuestra tienda de contenido digital. La culpa de que sea un libro sobre legislación archivística es mía, y de que no sea, por ejemplo, el último bestseller. Así que no digan, es que menuda tienda. No, es a propósito. A cambio, pues bueno, durante el desayuno les pediremos que pues nos transmitan, no solo a nosotros, sino al resto de participantes, al resto de asistentes, sus inquietudes, dificultades, sus esperanzas, porque bueno, estamos también para hablar. Y si tienen que preguntarnos por los productos de Odilo, pues nosotros estaremos con su completa disposición para hablarles de Odilo, de los productos de nuestra solución integral de archivos, etc. Y sobre otros temas, archivo electrónico único, digitalización, bueno, todo lo que nos trae aquí. Sigo dando las gracias. Hay un estupendo plantel de archiveros y especialistas en gestión documental, todos ustedes, pero yo tengo que darle las gracias especialmente a los ponentes, a Severiano Hernández, Gerardo Bustos, María Paz Sánchez y José María Nogales. Los hago en orden de intervención, no por nada. 3 agradecimientos más y ya lo dejo. Por una parte a la facultad y al decano, que hoy estemos aquí, pues es por ellos, y yo me alegro mucho de que sea este sitio. A SEDIC, porque es un evento que hemos organizado conjuntamente, ya digo, para mí un nuevo formato, ellos tenían mucha experiencia en esto, y al equipo de Odilo, que se ha portado muy bien, me ha aguantado muy bien, y han organizado un evento fabuloso, especialmente a Maite San Segundo. Es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Pues yo eso ya lo he cumplido. No hablaré mucho más, solo les voy a explicar cómo va a ser la estructura de lo que vamos a hacer hoy. En primer lugar, nosotros hemos planteado a los ponentes una serie de preguntas que ahora les voy a contextualizar. Lo bueno que tienen los ponentes es que luego hablarán de lo que ellos quieran y no de las preguntas que yo les he planteado, pero para contextualizar las ponencias sí que se las leeré. Eran 5. La primera, ¿cómo podrían definir la situación de los archivos de la Administración en 2019? No el desayuno en sí, sino el evento aquí en la sala de conferencias se está transmitiendo en directo por streaming por el Servicio de Imagen Corporativa de la Universidad Complutense de Madrid, y quedará grabado y podrán luego recuperar el debate y las ponencias de los comunicantes que participan en este desayuno profesional. Muchas gracias, y como bien ha dicho Francisco José Valentín, empezamos el desayuno profesional. Buenos días, y en primer lugar mi agradecimiento a los organizadores de este desayuno, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Archivos, aunque tengamos que la coincidencia en domingo haya obligado al desplazamiento al lunes. Bueno, yo creo que, como se podrá ver o se podrá de manifiesto, es verdad que hay entre las personas que vamos a participar la situación de cada una de las administraciones o la responsabilidad que desempeñamos en las administraciones genera unas preocupaciones y un ámbito de actuación generalmente plural y en algunos casos diferente, aunque en el fondo la coincidencia sea lo mismo, es decir,
la preocupación por el patrimonio documental y, en el caso que nos ocupa, el reto que la situación actual obliga de hacer un giro copernicano en lo que es el desempeño de la profesión. Y digo esto porque no sería justo que yo olvidase algunas responsabilidades que hay desde la administración del Estado. Es decir, baste decir que hay provincias todavía donde no hay un archivo histórico provincial, entre otras Madrid, como se pone de manifiesto. Esto quiere decir que, a pesar de que se ha avanzado muchísimo en los últimos 40 años en la creación de infraestructuras culturales, precisamente los archivos son el sector que tiene más retraso en el disponer de unas adecuadas infraestructuras para la conservación del patrimonio. Y eso, si estamos hablando del patrimonio en formatos tradicionales, esto obliga a ponerlo en consideración de todos ustedes. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es obvia, es decir, todavía recordamos cómo a principios de los años 80 se compartían en las casas de la cultura el servicio de bibliotecas con el servicio de archivos, con lo que ello conllevaba de problemas tanto para las bibliotecas como para los archivos. En algunos casos inclusive estaban añadidos hasta los museos, con lo cual esto es una cuestión Por tanto, ese es uno de los retos que tenía que asumir la Administración del Estado, que es la construcción de una red de archivos que asumiese la responsabilidad de la custodia de ese patrimonio documental. Y esto, claro, en un contexto radicalmente diferente al que se había tenido durante muchos años, que era un funcionamiento muy centralizado de las cosas, y nos encontramos con una realidad nueva, es decir, una Constitución que establece una distribución competencial entre distintos tipos de administraciones, porque no solo estamos hablando de la Administración central, estamos hablando de la Administración autonómica, de la Administración municipal, sino también hay otro pool de organizaciones y de organismos, organismos autónomos, etcétera, etcétera, que tenían también competencias exclusivas sobre su patrimonio documental. Verbigracia, las universidades, por ejemplo. Todo esto, evidentemente, en una situación prácticamente de abandono durante el franquismo de lo que era el patrimonio y en una situación de carencia total y absoluta de el número suficiente de profesionales para atender las necesidades y las demandas que ese patrimonio exigía. Por ejemplo, una de las cuestiones que se hizo en los años, creo que en los años 80, fue la supresión, en los años 70 se hizo la supresión del cuerpo de auxiliares y no se creó hasta finales de los 80, no se volvió a recuperar el cuerpo de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos. Esta es otra de las cuestiones. Concretamente se hizo como consecuencia de un planteamiento que se hizo desde el propio Ministerio de la necesidad de ese cuerpo de funcionarios. Eso, sobre todo, afectó no solo a la Administración del Estado, sino también a las propias administraciones que se habían nutrido de funcionarios de la Administración del Estado. Verbigracia a las universidades, por ejemplo. La asunción de esa competencias por las distintas administraciones planteó además una situación bastante complicada. Por una parte, había carencias de infraestructuras, había carencias de personal. Y esto hay que decirlo con mucha claridad. Es decir, en líneas generales, las administraciones autonómicas, y aquí pasa como con los pimientos de Padrón, unos pican y otros no, unos han asumido las responsabilidades y otros no tanto. ¿A qué me estoy refiriendo? Es decir, que en líneas generales se ha multiplicado se ha asumido esas competencias por parte de las comunidades autónomas, competencias que están, como bien saben, en un artículo de la Constitución y de ahí derivan hacia los diferentes estatutos de autonomía. En unos casos se han asumido, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, tengo entendido que hay más de 70 funcionarios atendiendo el archivo regional, cuando la situación en la que se estaba antes de la creación de las autonomías
eran 2 funcionarios o 3 funcionarios en el Archivo Histórico de Protocolos, con lo cual el esfuerzo que se ha hecho desde la comunidad autónoma ha sido muy importante. Pero igual que la Comunidad de Madrid, habría que referirse a prácticamente todas las comunidades. Luego, otra cuestión que también es muy importante y que sí quisiera poner sobre la mesa es el proceso de inversión en el desarrollo normativo. Es decir, ha sido una contradicción que la propia Administración del Estado no haya sido capaz de hacer una ley de archivos y nos hayamos encontrado con leyes autonómicas que desarrollaban lo que no había un marco de referencia, cuando esas comunidades autónomas asumían también la gestión de archivos cuyos documentos eran de titularidad estatal. Es decir, bueno, aquí al final lo que ha pasado es que tantas autonomías, tantas soluciones, tanto en materia de acceso, en materia, en fin, yo creo en demasiadas materias. Por tanto, creo que ahí hay que ser muy conscientes de lo que hemos tenido. Es decir, ahora mismo, ¿cuál es el reto? Pues el reto es acabar de tener una red de centros que permita la conservación del patrimonio. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Estoy refiriendo, pues por ejemplo, que el Archivo Histórico Provincial de Burgos está en una casa particular. Eso hay que acabar. Que en Castellón está en el sótano de la biblioteca y desperdigado por otro montón de sitios. Que Barcelona no tiene Archivo Histórico Provincial, que La Coruña tampoco, que Madrid no lo tiene. En fin, en definitiva, este es uno de los esfuerzos que hay que tener claro. Pero no solamente eso, sino también hay que asumir la responsabilidad del mantenimiento de esas infraestructuras culturales. Y ese es un tema que generalmente, cuando se hacen análisis de estas cosas, quedan ajenos porque quedan en un pequeño ámbito muy determinado de profesionales. Y esto es una realidad muy concreta. Es decir, ahí también hay diferencias entre las distintas comunidades o cómo se han asumido las competencias por parte de unas comunidades y por otras. El retraso que había, pues el retraso que había en materia de modernización de archivos, yo creo que era es muy conocido, pero también es cierto que la capacidad de los profesionales de los archivos, y en general hablo de todas las administraciones, ha estado muy por encima de los propios políticos que tenían que desarrollar las normativas correspondientes en las diferentes administraciones. Por tanto, yo creo que esta es una realidad que está ahí, y buena prueba de ello es que en su día se asumió el tema de la necesidad de difundir y controlar los archivos históricos, y se puso en marcha todo el proyecto de Indias, que, bueno, pues todavía estamos intentando cerrar de una manera más o menos definitiva, si es que todos los sistemas de difusión y este tipo se pueden cerrar en algún momento, porque siempre hay desarrollos normativos. Pero, evidentemente, estas son preocupaciones que sí están en el saco de las preocupaciones de la Administración Central del Estado y que además generan, en el caso del Ministerio de Cultura o de la Subdirección General de Archivos, una parte importantísima de su presupuesto. Presupuesto que está repartido, o por razones operativas, entre lo que son los archivos de gestión y titularidad del propio Ministerio, que están en el presupuesto de la propia Subdirección General de Archivos, salvo en lo tocante a obras, y en el caso de las comunidades autónomas, que está también repartido entre la propia Subdirección y la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo. Esto un poquito porque se hagan idea de cómo, de qué estamos hablando. Pues mire, construir un archivo pequeñito, por ejemplo en Pontevedra, que es un proyecto que tenemos ahí de cara a futuro, menos de 9 millones de euros no podemos planificar, o no tenemos que contar con que la inversión va a ser superior a los 9 millones de euros. Todavía quedan pues como 8 o 10 infraestructuras que construir, y esto es muy importante para lo que va a venir detrás. En segundo lugar, hay un tema que es muy vinculado con el tema del personal, que es qué personal tenemos. Evidentemente todos sabemos la carencia que ha tenido siempre los archivos de personal, pero no solamente me estoy refiriendo al personal, a los archiveros o a determinado nivel de archiveros, estoy refiriéndome en general a todo tipo de profesionales en los archivos. Eso genera
ha generado siempre unas disfunciones y sobre todo unas deficiencias en los servicios públicos. Evidentemente, este es otro de los problemas que se ha agravado notariamente con la crisis económica. La crisis económica, para que tengan idea lo que ha supuesto en los archivos estatales que genera el Ministerio de Cultura, o antes de Educación, Cultura y Deporte, hemos perdido 248 funcionarios entre el 2010 y el día de hoy. Eso es una proporción brutal. De la misma manera que el recorte presupuestario entre el 2009 y el año pasado ha sido del 73% de los recursos económicos. Esto sitúa, o creo que es a partir de aquí podemos iniciar cualquier discusión, debate. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues miren, para no comerme el tiempo con mis penas y compartir aquí algo que me parece más importante con los compañeros, lo que hemos hecho es ponernos a grandes males, grandes remedios. Y lo que hicimos fue empezar a trabajar en un tema de revisión de procesos. Un tema de revisión de procesos a partir de esa revisión y en la elaboración de un manual de calidad que nos permitiese tener una visión de la situación tanto en la subdirección, que es por donde empezamos, como en los archivos que dependen de la propia subdirección. Y progresivamente, una vez que... ¿Cómo se ha hecho eso? Pues por los grupos de trabajo en los cuales hemos procurado que hubiera una representación transversal de la mayor parte de los sectores profesionales que trabajan en los archivos. La crisis, además, ha generado otro problema también muy grave, que es el de la obsolescencia del equipamiento. Y este es otro problema que es muy grave. Es decir, si teníamos dificultades para tener personal, pues no les digo nada para comprar nuevos, sobre todo escáneres y maquinaria vinculada con la tecnología de última generación. Claro, todo esto ha ido cada vez haciendo más estrecha el margen de maniobra de los propios archivos y de la propia subdirección. Es decir, si tenemos que invertir en esto, bueno, pues lo que hemos hecho es constituir también un grupo, una parte de los profesionales de la subdirección, trabajando en el tema, lo que supone la gestión documental o el futuro de los archivos, que consideramos básico y fundamental. Y esto lo hemos puesto en marcha a pesar de las carencias de personal que tenemos. Es decir, hemos dedicado un grupito de 3 o 4 técnicos, de los técnicos más cualificados de la organización, a trabajar en estos temas. En trabajar el tema de normas, trabajar el tema de estándares y el tema del impacto de la gestión documental, es decir, de la administración electrónica en los propios archivos. El documento de política de gestión, la colaboración en su día con el Ministerio de Política Territorial y Hacienda, o Función Pública, Hacienda y Función Pública. Cambia todos los días. Bueno, pues ahí estuvo, y después también en la elaboración de nuestra política de gestión de documentos electrónicos. ¿Cuál es el estado de la cuestión en el día de hoy? Pues miren, el estado de la cuestión es que con las últimas incorporaciones hemos podido respirar un poquito y hemos podido plantear al propio Ministerio la necesidad de establecer nuevas áreas de trabajo en el cual el tema de la gestión documental constituya, si no la prioridad absoluta, una de las 3 prioridades fundamentales. Es decir, consideramos que el tema tiene un carácter estratégico, pero no solo para los archivos estatales, sino para el futuro de la profesión. Y esto es lo que, a partir de ahí, pues ¿qué es lo que hemos planteado? Pues hemos planteado que no podemos tener la situación en la que está el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, la necesidad de ampliar las áreas de los diferentes archivos, y sobre todo algo que es muy importante, una revisión a fondo del régimen salarial de los funcionarios de los archivos.
Porque claro, la situación por la que hemos perdido tanto funcionario es por la diferencia tan grande a nivel retributivo que existe entre los funcionarios de los ministerios de Defensa y Cultura y el resto de funcionarios de... Bien, es verdad que aquí estamos hablando de colectivos de 200, 300 personas o 100 y pico personas en el caso de Defensa, y en el caso del resto de los archivos estamos hablando de 8 o 10 personas. Pero esto hay que ponerlo sobre la mesa porque esto es una pérdida de capital humano que es fundamental a la hora de abordar cualquier cuestión profesional. Si os parece, supongo que habrá ocasión para... Hola, buenos días. Aparte de dar las gracias a los organizadores, yo tengo, según después de oír a Severiano, digo, menos mal, lo mío es más pequeñito, es mi ministerio, y bueno, a veces permite justo las cosas más pequeñas permiten hacer otras cosas, ¿no? Porque son más fáciles o están más acotadas. Yo voy a contar un poco en el marco en el que nos movemos en el ministerio, es decir, el planteamiento que tenemos, cómo concebimos los archivos, ¿no? Empezando un poco por digamos, ubicándolo en un gran marco, intentando no ver el archivo como algo aislado, sino como una parte del proceso de tramitación, de gestión, de procedimiento administrativo en sí, de todo lo que es la administración electrónica, ¿no? En estos momentos, si no lo concebimos al completo, es decir, solo pensamos en archivos, pues es como si estuviéramos pensando en algo a lo que no va a llegar nada, porque habrá que estar, digamos, actuando desde el principio del procedimiento administrativo, desde que nace o se captura el documento electrónico, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, digamos que los ministerios tenemos que replantearnos, en nuestro caso lo hemos hecho, un poco lógicamente, digamos, la estructura de funcionamiento, las competencias dentro del ministerio, ¿no? Entonces, eso ha llevado, por ejemplo, a mi subdirección en las últimas 2 cambios de estructura. Cuando decía antes que cambia de nombre, es que la verdad es que en los últimos 3 años ha cambiado 3 veces de nombre, ¿no? Siempre está Hacienda y algo, Hacienda y solo, pero el resto pues se ha modificado en las 2 anteriores, o en las 3 últimas estructuras administrativas, ¿no? Pues en las últimas estructuras, por ejemplo, hemos incorporado como competencia, es decir, no vale ir arrastrando, que a veces la inercia de los ministerios, bueno, de todas las administraciones, que somos como muy conservadores, muy de dinámica de inercia, a veces nos lleva a decir, se van copiando las funciones de un decreto de estructura a otro y tal. Entonces, en el nuestro lo hemos cambiado, es decir, hemos incluido como función nueva dentro de la subdirección en la que están los archivos y en el entorno del archivo, la coordinación de la política de gestión de documentos electrónicos de todo el ministerio. Lo normal es que en el resto de los ministerios esté en la órbita del archivo también, o de la órbita del archivo y la Subdirección General de Tecnologías, pero bueno, lo mejor es, digamos, definirlo como está en el resto de las funciones de los ministerios, ¿no? de todas las subdirecciones. Hemos incluido también el DIR3, es una competencia que está. Hemos incluido también algunas como las oficinas de asistencia en materia de registros que están en nuestra onda, precisamente por un lado por lo que es información administrativa, pero por otro lado sobre todo por lo que supone, digamos, el inicio del documento electrónico, ¿no? Ese lazo entre, digamos, el archivo final del documento electrónico y el registro, la oficina de asistencia en materia de registro, que no tiene nada que ver con los antiguos registros, como el inicio del documento electrónico. Digo que no tiene nada que ver, entre otras cosas, porque ya no se compulsa, ¿no? En la oficina de asistencia, aparte de ayudar al ciudadano, digamos que estamos ya reconociendo el documento, dándole un valor, calificándolo, o sea, dándole digamos, una clasificación inicial ya, ¿no? Todo esto, digamos, hay que circunscribirlo también en lo que es todo el proceso de transformación digital, es decir, igual, no entender los archivos, como decía al principio, como algo aislado. Entonces, igual, en mi ministerio hay
ahora mismo hay un plan de acción, ahora mismo que llevamos ya como año y medio con él, un plan de acción de transformación digital en todo el Ministerio, y lo que ha ocurrido es que dentro de ese plan, digamos que el entorno de archivo, documento electrónico, incluido hay otra ponencia de bases de datos, eso está en nuestra órbita, eso lo dirigimos nosotros el entorno del archivo, ¿no? Y luego hay otros en los que participamos, como la Oficina de Asistencia de Materia de Registro, como el DIR 3, es decir, todas aquellas ponencias o aquellos sectores de la transformación digital que tienen una relación directa con el documento electrónico, que es casi todo, pues estamos, no con la misma intensidad que las ponencias directamente de archivo, de política de gestión de documentos y tal, pero estamos también presentes, ¿no? Quiero decir que hablar ahora mismo de archivo significa hablar dentro de un proyecto de transformación digital de una organización, en este caso es mi ministerio, donde, digamos, ocupa un papel fundamental. Y además, de alguna manera, hemos conseguido algo que me parece importante en estos momentos, y es cuando hay un grupo de trabajo y se aborda algo que de pronto surge tema, metadatos, nos llaman y nos preguntan, dice, oye, en esta reunión no estabais, o digamos en este subgrupo no estabais, pero necesitamos ver los metadatos que se han definido en esta fase del proceso, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que lo que hemos conseguido es poner en valor el profesional, el archivo, en cuanto a que es donde está el profesional que controla, que mejor conoce el documento, la gestión del documento electrónico, ¿no? En este proceso de transformación digital, al mismo tiempo, una de las líneas de trabajo ha sido el archivo electrónico. Y en el archivo electrónico coincidió, bueno, como en estos vaivenes ministeriales, coincidió cuando Función Pública y Hacienda estaban en el mismo ministerio, estaba la Secretaría General de Administración Digital, colaboramos en el desarrollo de archivo y, sobre todo, una cosa que para nosotros, digamos, bueno, nos ha permitido estar en ese proyecto, que es usarnos al propio ministerio como campo de pruebas, proyecto piloto, ¿no? Lo que ocurre ahora con eso es que teníamos un archivo electrónico único, experimental, desde junio de 2017, y ahora al dividirse los ministerios pues ya hemos tenido que partir 2 centros de archivo y digamos que lo que hay es 2 archivos electrónicos ministeriales en estos momentos, que además están participando en grupos de trabajo que coordina la Comisión Superior Calificadora sobre, digamos, ver las conclusiones de estos primeros terrenos del campo de prueba, digamos, las conclusiones que se extraen y tal, ¿no? Y por último yo quería llegar a 4 conclusiones básicas. Una, insistir una vez más que los archivos no son un proyecto aislado, y lo digo porque probablemente muchos de los presentes son conscientes de ello, pero no en todos los casos el profesional del archivo o el responsable de un archivo es consciente de ello. Es decir, que hay todavía casos en los que, digamos, se mantiene un corte clásico en el archivo, ¿no? No nos adaptamos a la administración electrónica. Por eso no me importa insistir en eso, porque me parece, digamos, la conclusión fundamental a la que tenemos que llegar, porque es el punto de partida, ¿no? Es decir, entender que el archivo es una parte muy importante de todo el proceso de procedimiento de administración electrónica, del proceso administrativo en un marco de administración electrónica. Ese sería el punto de partida, ¿no? Otro punto muy importante a tener en cuenta, nos hemos perdido un poco con las fechas, o nos hemos centrado, mejor dicho, corrijo, en las fechas, por aquello de que la ley nos marca, y ahora es en octubre del 17, que todos los ministerios deberíamos tener ya un archivo electrónico único en octubre del 17, y el resto de las administraciones era octubre del 18, es lo que se ha aplazado 2 años más, ¿no? Y yo siempre pregunto con esto, digo, claro, pero si no hacemos transformación digital, si no tenemos procedimientos electrónicos, ¿qué vamos a mandar al archivo electrónico? Es decir, nosotros ahora imaginemos, bueno, nosotros habíamos cumplido con plazo, pero es igual, mi archivo electrónico está relativamente vacío, tiene pocas cosas. ¿Por qué? Porque no hay, lo que marca la ley, procedimientos finalizados, en este caso serían electrónicos, para enviar al archivo electrónico. Es decir, que nuestra preocupación mayor tiene que ser el archivo, pero no descontextualizado, sino teniendo en cuenta que primero habrá que poner en marcha
todo eso que va a alimentar después al archivo, es decir, la administración electrónica, el procedimiento electrónico en nuestros organismos, ¿no? Otro punto es, ayer escribí una cosa diciendo que los archiveros salen del fondo del armario, porque, que es verdad, vamos a ver, y siempre digo que lo digo con la libertad de que si yo fuera archivero y dijera eso, diría, ay, claro, ya estás tirando para tu tejado, y no es así, o sea, es decir que como no es, nadie me puede plantear eso, ¿no? Es decir, y es que en estos momentos los profesionales que mejor conocen todo lo que es la gestión documental son los archiveros. Les tienen que dar el salto a lo electrónico, pero es que los demás tenemos que dar al conocimiento de la gestión documental y además a lo electrónico, ¿no? Entonces, la posición es ventajosa. Yo ahora mismo, digamos, bueno, en mi subdirección hay 3 archiveros profesionales, pero es porque en todos estos temas de administración electrónica, en todos los grupos de trabajo en los que estamos, su papel es fundamental, ¿no? Aquí lo siento por Severiano, porque claro, justo este papel de los archiveros va a significar que va a haber así como estirar un poco de todas esas nuevas remesas que te han llegado y tal. Entonces, quiero decir que todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Es decir, precisamente por la importancia del papel que cobran los archiveros ahora, pues o la administración entiende que es igual que ha subido, digamos, el acceso del número de funcionarios en otros cuerpos, a lo mejor ahora se lo tiene que plantear. Esa es la batalla que te tienes que hacer. Los demás te apoyaremos como podamos. La semana pasada han salido 32 plazas. Pues fabuloso, por eso. Y luego, en cuanto al futuro, al archivo, la tecnología, yo es que las profecías aquí son complicadas, ¿no? Para empezar, el archivo electrónico, la ley lo pone sobre la mesa, la ley 39, pero no lo desarrolla, con lo cual se da lugar a numerosas interpretaciones. El borrador del decreto, salvo que haya variado mucho, en la última versión que yo conozco tampoco lo desarrolla, ¿no? Con lo cual está en el aire, y de hecho cuando nos ponemos a hablar varios del archivo electrónico único, no todos lo vemos igual, es decir, incluso uno mismo puede pensar, según cómo define la ley, puede tirar por aquí o por allí. Con lo cual por ese lado está por hacer, pero es que además la tecnología también está abierta. Yo creo que es que aquí el problema es que además, o la gran ventaja, la tecnología va muy rápida. Estamos intentando centrarnos con la administración electrónica y empiezan a aparecer otras tecnologías que están tirando de nosotros, como la blockchain, por ejemplo, que siempre digo, no quiere decir que se vaya a implantar, lo que quiero decir es que los tiros parece que van por ahí, con lo cual nos va a replantear, y todo lo que es la gestión de archivo y documento, tecnología del tipo blockchain, varía totalmente, ¿no? Es decir, entonces, yo creo que aquí lo fundamental a nivel tecnológico del futuro es estar preparados para lo que venga, estar abierto absolutamente a todo y saber que va muy rápido y no dormirnos. Probablemente en el tema de lo que es la definición de archivo electrónico ya estamos tardando mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que probablemente tengamos que ir mucho más rápido de lo que hemos ido hasta ahora en la respuesta. Y no digo que hayamos sido lentos, porque la verdad es que todo esto va muy deprisa, los plazos legales no se cumplen, pero si miramos ahora hacia atrás 10 años, esto no es irreconocible, no tiene nada que ver donde estamos ahora, ¿no? Porque a veces yo creo que nos frustra un poco decir, no hemos llegado a los plazos marcados y tal, pero yo creo que esto es lo del camino largo, ¿no? Diga, la meta está muy lejos, pero miras hacia atrás y dices, pero ya han dado todo esto, ¿no? Pues esto es algo parecido, yo creo que miramos para atrás y el avance es tremendo y sobre todo el impulso que hay ahora mismo también. Entonces, en ese sentido yo sería optimista, pero siempre y cuando yo creo que estemos abiertos a cambios, que va a haber muchos y maravillosos. Allí, si Odilo quería una receta, yo la mía, digo, pues estar abierto absolutamente a todo, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a los que nos han invitado a estas jornadas. Me parece fundamental que podamos tener la ocasión, los archiveros, de tener un contacto directo y un diálogo especialmente con las empresas, con las que menos posibilidades tenemos de intercambiar necesidades y opiniones. Y yo sí que quiero tomar un poco el relevo que nos ha mandado Valentín para decir un poco qué le pedimos a las empresas de software en función de los retos de los archivos que tenemos en la actualidad.
Y agradecer sobre todo a los dos ponentes primeros por toda la exposición que han hecho, porque ha quedado de manifiesto los esfuerzos que las administraciones realizamos para poder estar al frente de las necesidades que nos está requiriendo la administración, y que con poco capital económico y poco capital humano estamos intentando hacer mucho. Y por supuesto que lo que luego nos va a explicar también José María con respecto a los ayuntamientos, a los archivos municipales. Bueno, pues una vez aclarado que estamos todos intentando sacar todo el trabajo posible e intentar abordar todos los retos que tenemos, quisiera poner un poco el foco en las comunidades, que es la parte que a mí me corresponde hablar. No puedo hablar por el resto de comunidades, puesto que no me siento representada, pero sí que todos en general tenemos un marco legal en el que movernos, que son las leyes de archivos, en el que sí que nos amparan para no solamente dedicarnos a los archivos electrónicos, a lo que es el archivo electrónico único, que hemos recibido mucho impulso los archiveros debido a la publicación de la Ley 39 y la Ley 40 del año 2015, pero tenemos ya un bagaje anterior, una legislación de archivos que cumplir. Entonces, sí que en este marco de legislación de archivos, en el que se tiene que integrar una gestión tanto del archivo tradicional como la visión hacia el archivo electrónico, hacia el archivo electrónico único más en particular, sí quisiera recordar en concreto, dirigiéndome a las empresas de software, que deberían tener en cuenta una serie de factores que a nosotros como archiveros necesitamos para nuestro trabajo. El primero de ellos es que no solamente se ponga el foco en lo que son expedientes, sino también en todo tipo de producción documental, no únicamente los expedientes cerrados y conformados según procedimiento, sino todo tipo de producción documental, puesto que también los informes, memorias y otros tipos de documentos que se generan en la administración tienen que tener cabida en esta solución de archivo. Por otra parte, tenemos el concepto en sí de archivo. El archivo no empieza cuando el expediente se cierra. El archivo comienza desde el momento en que se empieza a generar el expediente. Hay que tener en cuenta que el archivo está abierto, sufre un tiempo de transformación mientras que se está generando, hasta que se cierra. Pero todo este tiempo es un expediente o es un documento ya de archivo desde el momento en que se genera. Y hay que tenerlo en cuenta no solamente para la fase cerrada, lo que se llamaba los expedientes muertos, sino que los expedientes abiertos en tramitación también son parte del foco en el que hay que poner para la solución de gestión integral de archivo. En el caso de la Comunidad de Madrid, tenemos desde hace tiempo un sistema de archivo en el que se representan distintas fases de archivo. El primero de ellos es el archivo de oficina, en el que los documentos están desde que se generan hasta que se cierran, y en función de la frecuencia de uso pueden estar 1 año, 2 años, incluso 5 años. Esa primera fase de archivo de oficina, si bien no está atendido por personal archivero, sí que está atendido por personal administrativo que tiene que tener conocimientos de archivo para el correcto tratamiento de los expedientes. Lo habitual y lo recomendable es que los archivos centrales realicen una labor de tutorial o de formación para estas oficinas, puesto que luego los archivos de oficina transfieren sus documentos a los archivos centrales. Esto es uno de los elementos clave para que funcione un sistema de archivo. Las siguientes fases de archivo, aparte del archivo de oficina, están en el archivo central, en el que se suelen ubicar en cada una de las consejerías, en este caso de la Comunidad de Madrid, y del archivo central se transfieren los documentos a la fase de archivo intermedio, que está representado actualmente por el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Este sistema de archivo tiene algunos elementos fundamentales para que funcione, y el clave en este momento son las transferencias. Que estas transferencias permitan que los documentos cerrados, una vez que ya no se necesitan en la fase de archivo, en principio de oficina, puedan ser transferidos al archivo central. Y que en el archivo central se reciban ya conforme a una descripción básica y puedan realizar el tratamiento que se requiera. Con respecto al archivo tradicional, es así como estamos trabajando, pero también pretendemos en la Comunidad de Madrid trabajar con el mismo sistema para lo que es el archivo electrónico. Que los expedientes, cuando se conformen en archivo electrónico, se queden en el archivo de oficina durante el tiempo que se necesite, y una vez que ya su frecuencia de uso no requiere que formen parte del archivo de oficina, se transfieran electrónicamente al archivo central. De manera que la solución de archivo debería contemplar también las transferencias, unas relaciones de entrega, para que la responsabilidad de custodia esté claramente documentada desde el archivo de oficina al archivo central. Y lo mismo para el archivo central, el archivo regional.
Así llevamos trabajando en la Comunidad de Madrid desde hace años, tenemos una experiencia que nos avala y ciertamente consideramos que es la forma en la que el archivo electrónico debería seguir conformándose, sobre todo para que la custodia y los trabajos que tenemos que realizar posteriormente estén garantizados. Otros elementos, aparte de los que llevo mencionados, que tienen todos ellos base legal en las leyes de archivo, es la eliminación. En los expedientes, ahora mismo estamos pensando en los expedientes electrónicos para que estén en un archivo electrónico único, pensando en un repositorio OAIS, un repositorio de preservación digital a largo plazo. Pero tenemos que tener en cuenta que también los expedientes electrónicos a la larga acabarán pasando un proceso de valoración y eliminación. Y también este repositorio electrónico tendrá que permitir la eliminación de los documentos. También es un elemento un poco a tener en cuenta por las empresas, porque sí que tendrán que permitir ese tipo de eliminaciones documentadas, igual que se realiza en la actualidad con unas actas de eliminación. Con esto un poco lo que quiero exponeros es que la archivística en sí no cambia, lo que hace es adaptarse, coger lo bueno que ya llevamos con experiencia realizando y enfocarla al expediente electrónico. Otro de los elementos para las herramientas de software, que tengamos un cuadro de clasificación común, que tengamos series documentales en las que los expedientes tradicionales, con su descripción habitual y su ubicación en los depósitos, convivan con los expedientes electrónicos. Ya no ocuparán espacio en un depósito físico, pero sí ocuparán un espacio en gigas, en teras, en un repositorio digital. Lo que el ciudadano necesita saber cuando acude a los archivos es qué información, qué documentación tenemos respecto a un asunto. Y la única forma de darle un servicio integral es tener todas las herramientas unidas y poder realizar en una sola búsqueda, darles una solución a esa demanda, tener información, tanto si es en soporte de papel tradicional como si es en soporte electrónico. Eso con respecto a las aplicaciones. Luego, si tenéis alguna duda, pues sí que me gustaría que me la plantearais en el tiempo de debate. Y con respecto a los otros temas que nos planteaban a los ponentes, si las herramientas deberían estar basadas en servicios, yo lo he entendido un poco por el tema de la tramitación. Los expedientes electrónicos comienzan pasando por un registro electrónico, llevan una firma electrónica, normalmente a través de una aplicación de portafirmas electrónico. Luego se notifica cuando estás en un procedimiento, uno de los pasos de notificación al ciudadano pasa también por una aplicación informática. Tenemos también las aplicaciones de gestión de expedientes electrónicos, que es en las que se van formando los expedientes a medida que se integran los documentos. Yo todos estos sí los consideraría servicios que tienen que estar integrados, todos ellos, de manera que acaben conformando un expediente electrónico. Sí que deberían ser todos ellos servicios que cumplan las normas de interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y que estén integradas de manera que entre ellos puedan conformar un expediente desde el principio con todas las características y todas las garantías de un expediente electrónico. Eso sería un poco, en ese sentido, en el sentido de servicios, como yo entiendo que deberían funcionar las aplicaciones. Y con respecto a la nube, en principio yo creo que los archiveros no somos contrarios a la nube. Lo que somos contrarios es a algo que no sea seguro y que no conserve correctamente los documentos. Entonces, más bien es una cuestión de avance técnico de la propia nube y que ofrezca todas las garantías, igual que puede ofrecer un servidor en una administración, en una red local. Pero en principio no hay ningún elemento por el cual rechacemos a priori el hecho de que se pueda utilizar la nube como un repositorio electrónico en un futuro. Y por último, para enfocar un poco más el momento en el que nos encontramos en la Comunidad de Madrid, todavía no hemos recibido expedientes electrónicos, se están generando en la Comunidad de Madrid y en la fase de archivo central y de intermedio todavía no los hemos recibido, pero sí que tenemos ya informatizados mucha información sobre documentos, tenemos conservados muchos documentos de forma que los podemos recuperar por una sola aplicación informática. Y para que os hagáis una idea, durante 2018 conseguimos realizar altas de documentos y transferencias de 170.000 documentos, en su mayoría expedientes, pero también otros tipos de documentos, como os comentaba antes, informes, memorias, actas de reuniones.
que conforman un total de 170.000 y entendemos que esta cifra irá aumentando con el paso de los años. Y como un ejemplo de uno de los centros de archivo que sí que da servicio a esta aplicación, tenemos el archivo regional. En el archivo regional tenemos integrado documentos desde el siglo XIII hasta el siglo XXI, hasta hace prácticamente, normalmente, hasta 10 años atrás. Tenemos un total de 60 kilómetros de documentos, aproximadamente, y unas 2.000 imágenes, todas ellas descritas en la misma aplicación. Por eso quiero un poco transmitiros la idea de que entendáis que para nosotros los expedientes electrónicos tienen que acabar en este mismo sistema informático, en uno solo, de manera que la solución sea integral y podamos ofrecer los servicios que los ciudadanos nos están demandando. Y en principio nada más, y cualquier cuestión que tengáis para después del debate, y nada, agradeceros vuestra atención. Hola, buenos días. Gracias a nuestros anfitriones y a ustedes por su asistencia y su presencia aquí. Es un placer encontrarse con viejos amigos, incluso viejos antiguos alumnos también, bueno, y ya todos compañeros en esta tarea que tenemos. Se nos preguntan varias cuestiones, voy a intentar ceñirme a ellas. En torno a la primera, quiero recordar que hace 42 años en la Comunidad de Madrid había 170 municipios y un ayuntamiento solo tenía estructura de archivo municipal, con dotación, plazas profesionales, etc. Naturalmente era el Archivo de Villa de Madrid. Hoy en día los ayuntamientos son 171, hay uno más, y los archivos estructurados como tales están en torno a los 40. Es decir, falta mucho por hacer, pero como decía anteriormente Gerardo, es mucho lo que hemos hecho también. Por lo tanto, pongamos la vista sobre todo en el futuro, en todo aquello que tenemos que hacer. Es decir, en la administración local madrileña hay que constituir todavía, muchos ayuntamientos tienen que constituir su servicio de archivo como tal. Algunas poblaciones con un nivel alto de habitantes, por cierto. No las voy a nombrar para no sonrojar a nadie, pero hay ayuntamientos que tienen que hacer sus deberes. Todos en mayor o menor medida hemos de hacerlo. Cuando hace 40 años, 39, se creó el Grupo de Archivos Municipales de la Comunidad de Madrid, cuando empezó a haber ya unos 5 o 6 ayuntamientos que empezaron a tener servicio de archivo como tal. Empezamos a generar una serie de documentación y de literatura profesional de la que carecíamos, el cuadro de organización de fondos, etcétera. Era notable la idea de que careciéramos, no nosotros, sino en toda la profesión, de precisamente esos instrumentos importantes y fundamentales. A día de hoy la situación en los archivos, en la administración local, en los archivos de administración local, es muy diversa. Y aquí, como en otras cosas, el tamaño no importa. Hay ayuntamientos grandes, pequeños y medianos, muy bien organizados, y hay ayuntamientos pequeños, medianos y grandes, fatalmente organizados en esta materia. Los que tienen constituido el archivo como tal, bien, los archivos están funcionando, pero están funcionando los archivos en el entorno convencional, pero no están en todos los casos funcionando estos archivos, ni siquiera los ayuntamientos como tales, en el entorno electrónico. Y eso, a día de hoy, pues es ya junio del año 19, es muy importante y es muy lamentable. Y no todo tiene que ver, como he dicho, con el tamaño, y no todo tiene que ver con los recursos. Tamaño y recursos suelen ir unidos.
no todo tiene que ver con los recursos, porque una cosa es que un ayuntamiento carezca o no de suficiente plantilla profesional, que disponga o no de suficiente equipamiento material, que todo eso cuesta dinero, y en casos, pues bastante. Y otra cosa muy distinta es que hay ayuntamientos que ni siquiera tienen redactada su política de gestión documental, lo cual cuesta dinero. Evidentemente, una persona que se ponga a redactarla durante mes y medio, 3 meses, tiene su valor, pero no es un valor desorbitado que ningún ayuntamiento pueda asumir. Y sin embargo, hay ayuntamientos que están en esta situación, carentes de ese recurso básico. Creo que esto es algo que debemos tener en consideración. Todos los ayuntamientos, además, pues estamos en la misma situación en cuanto a la cuestión legal. Tú lo has dicho recientemente, Paz. Disponemos de la Ley Regional de Archivos, pero es una ley obsoleta. Durante la legislatura que ahora termina se ha elaborado, o se ha reelaborado, porque ya venía de antiguo, una nueva Ley Regional de Archivos y se ha quedado en puertas de la Asamblea Parlamentaria. Esperemos que cuando se reanuden las sesiones parlamentarias, esa ley o la que le sustituya a ese proyecto pues entre por la puerta grande de la Asamblea y salga. La necesitamos, pero sobre todo necesitamos que las leyes luego se cumplan, porque el Plan Regional de Archivos dimanado de la ley anterior, de la actualmente vigente, no se ha cumplido en su totalidad. Con lo cual, de nada nos sirve que poder disponer de una legislación conveniente. Esta ley, este proyecto de ley, yo creo que lo podemos conceptuar como bastante positivo. Hemos participado en su redacción, o más que en su redacción, en su modificación. Han sido atendidas nuestras propuestas y en ese sentido estamos contentos. En segundo lugar, se nos pregunta por la valoración de la situación de los archivos en el entorno de electrónico en cuanto al archivo electrónico único. Se ha dicho por parte de la presentación que estábamos ya en el horizonte, habíamos superado el horizonte del 2019 y que nos acercábamos al 20. Eso de los horizontes tiene un peligro enorme, porque el horizonte vas avanzando, pero nunca llegas a él. Yo espero que eso del horizonte sea una mera metáfora, porque un horizonte que va avanzando a la vez que nosotros avanzamos, pues resulta que nunca llegaremos a él. Y ha sido muy penoso. Yo creo que hace un año, ayer creo que fue, se tomó posesión el actual gobierno en funciones de la Nación. Creo que su primera medida, una de sus primeras medidas fue ampliar el plazo de aplicación de la legislación de la ley 30, con lo cual es muy triste que esto haya tenido que ocurrir, sobre todo por la falta de previsión, y digo falta de previsión, no siempre falta de recursos. A veces hay falta de recursos, pero creo que en este caso ha sido sobre todo falta de previsión. Y esto nos afecta a todos. Yo creo que hay muchos ayuntamientos, me voy a ceñir a la administración a la que yo pertenezco, pero hay muchos ayuntamientos que no van a llegar tampoco al próximo horizonte del año 20. Esto lo confirmaremos dentro de un año, estaremos aquí, espero, o quienes deban estar, pero ojalá se confirme que yo estaba equivocado. Es muy triste que esto ocurra, ¿no? Porque bueno, estamos en la situación en la que nos encontramos, en el tiempo en el que estamos. La tecnología ha avanzado suficientemente, la sociedad está ya en ello, porque hoy todo se rige, pues, y se gobierna con las aplicaciones en los dispositivos electrónicos, etcétera, y no puede ser que administraciones
grandes, importantes, pues estén todavía in albis en esta materia. Por lo tanto, hemos de avanzar. ¿Cuál es la situación a la que queremos llegar? Pues para mí la clave no está en la digitalización. Lo digo porque muchas empresas especializadas en la materia, claro está, y muchas administraciones han puesto todas sus miras en la digitalización. Y yo creo que ese ha sido un error. Habrá que digitalizar lo que haya que digitalizar, pero no todo. Me han precedido 3 personas de 3 instituciones que tienen miles y miles y miles de kilómetros. En mi ayuntamiento solamente tenemos 7.000 kilómetros, 7 kilómetros de documentación, pero no se puede digitalizar todo, o por lo menos no se puede digitalizar, bueno, no se puede digitalizar, iba a decir, o no se puede digitalizar de momento, pero ni de momento ni nunca, porque hay mucha documentación que no necesita ser digitalizada. Tienen que convivir el archivo convencional en papel y en pergamino, porque todavía nosotros hemos tenido que utilizar documentación en pergamino para aclarar una cuestión de deslindes y amojonamientos entre 2 términos municipales, porque con ello iba el cobro de unos impuestos, evidentemente, no porque quisiéramos ser más grandes o más chicos en nuestros límites, sino... Entonces, tenemos que contemporizar la documentación convencional con la documentación que deba ser digitalizada con la documentación nativa digital. Y para eso sí necesitamos que las empresas, en colaboración con nosotros, sus gabinetes de estudio y de desarrollo, pues puedan desarrollar aplicaciones que den respuesta a todas esas necesidades, a la necesidad del archivo único, pero en formato electrónico, pero que también podamos gestionar los fondos de archivo, los fondos documentales convencionales. Esto ha pasado ya, es decir, cuando la Diputación Provincial de Madrid, extinta, hace esos 40 años que yo decía, organizó el archivo de Alcalá, el de Chinchón, el del Escorial y el de no sé qué otra población, 4 fueron, pues hicieron un cuadro, porque como no existía, pues hicieron un cuadro, además un cuadro ad hoc para cada uno de esos ayuntamientos, pues en función de la documentación que encontraba. Y luego nosotros, cuando hemos tenido nuestro cuadro de organización de fondos, pues lo hemos integrado uno en el otro, no pasa nada. Y eso se puede hacer perfectamente. Se pueden integrar los instrumentos de trabajo de un archivo convencional y de un archivo electrónico y trabajar sin más, ¿no? El archivo ha de mantener las mismas funciones de conservación, sea en entorno electrónico, sea en entorno convencional, sea cual sea, de conservación, de descripción y de servicio. Hay una diferencia, y es que el archivo electrónico no empieza en el momento en que la documentación llega al archivo como tal, entre comillas, sino que la gestión del archivo en ese entorno electrónico administrativo debe comenzar de manera cooperativa con las otras instancias de la administración, debe comenzar antes incluso de la aparición del documento, es decir, desde que se empieza a diseñar el documento, desde que se ve que ese documento es necesario para la gestión de la actividad administrativa de esa administración. Desde ese momento empieza la función del archivero junto con los otros agentes. Esa es la diferencia básica que hemos de encontrar entre la praxis de hoy y la praxis de antes de ayer. Yo creo que en todo lo demás, mutas mutantis, evidentemente, la forma de trabajo ha de distinguirse muy, muy poco.
A las empresas, ¿qué les pedimos? Pues les pedimos muchas cosas, pero yo, entre otras cosas, le pido que no generemos una burbuja, que estamos generándola, por cierto. Estamos creando una aplicación para gestionar las actas capitulares, pero luego tenemos que comprar otra aplicación para que los datos particulares y privados de esas actas capitulares queden encriptados. Estamos en una situación que los ayuntamientos, en concreto, y me refiero a la administración local porque es a la que yo pertenezco, por partida doble, además, pues las administraciones locales no tienen excesivos recursos económicos, y ni económicos, ni materiales, ni de nada, ¿no? Por lo tanto, pues no generemos esa burbuja, seamos sensatos en el desarrollo de nuestros productos informáticos. Estamos en una situación difícil. En concreto, he nombrado como hace 40 años no había archiveros. ¿Qué pasa? Que en esos primeros 10 años, y voy concluyendo, en esos primeros 10 años, entre hace 40 y hace 30, se crearon muchas plazas. Bueno, muchas. Se crearon las que se crearon, no tantas. Lo que sí es cierto es que ahora la mayoría de esos profesionales están llegando al momento de su jubilación y, sin embargo, no está habiendo tasa de reposición en estos puestos de trabajo. Por lo tanto, hemos de hacer un llamamiento a que se haga esa reposición profesional, y además que se haga de manera adecuada, para que no se produzca una ruptura. Se van 2 personas de un archivo que a lo mejor son el 100% de la plantilla, y en un tiempo mínimo tienen que llegar otras 2 que desconocen el tema. Claro, la forma de acceso a las plantillas municipales es por oposición, pero hay que buscar una fórmula, creo, para que los repuestos, la reposición profesional, pues sea no traumática. Bueno, teníamos más cosas en el tintero, habrá ocasión de comentarlas. Gracias. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Vale. Bueno, yo quería dar las gracias a los ponentes porque prácticamente lo han contado todo. Yo podría aportar solamente la experiencia del Ministerio de Defensa en cada uno de los ámbitos de los que habéis hablado, y a los organizadores por permitirme hablar y contar un poco la experiencia del Ministerio de Defensa en cuanto al archivo electrónico y más, como han dicho ellos, porque digamos que esta sería la última pieza de un puzzle. ¿Me pongo de pie? Sí, estoy más cómoda sentada. Bueno, yo lo que quería contar, porque el subdirector de Archivos Estatales ha contado que hay un número elevado de archiveros en el Ministerio de Defensa, tiene una cierta justificación. Nosotros tenemos un sistema de archivos propio que está dentro del sistema de archivos de la Administración General del Estado, pero contiene normas propias y una cierta independencia de funcionamiento, de manera que tenemos 150 kilómetros de estantería entre los 26 archivos intermedios e históricos que tenemos, pero tenemos, según el Reglamento de Archivos Militares, contabilizados, o por contabilizar, unos 500 centrales y de oficina, pero sobre todo centrales distribuidos por buques, no sé, centros de diversa índole, porque el Ministerio de Defensa es una suerte de Estado dentro del Estado. Nuestras competencias no han sido transferidas a las comunidades autónomas, y además pues tenemos despliegue por todo el territorio español y extranjero, tenemos agregadurías militares y formamos parte de operaciones militares en diversos puntos del mundo. Eso hace del sistema archivístico de la defensa o de la gestión de los documentos del Ministerio de Defensa algo ingente o mastodóntico, como se prefiera.
Para nosotros es una preocupación integral. Quiero decir que tenemos ese problema con los documentos en papel que tenemos que acometer y tenemos el problema que se va a generar o se está generando con los documentos en electrónico, porque si ese es el escenario en el ámbito del papel o la archivística tradicional, en el ámbito electrónico tenemos unos 600 sistemas de información que generan documentos electrónicos no auténticos debido, entre otras cosas, a que muchos de esos sistemas han sido generados antes de la aprobación de la Ley 39. Luego no tenían que cumplir determinados requisitos que hoy tienen que cumplir. Entonces, nuestro problema en realidad, yo creo que un poco común al del resto de la Administración General del Estado y por lo que oigo al resto de las administraciones, o nuestro cuello de botella no es tanto el archivo electrónico, sino la generación del documento y del expediente electrónico en su origen. Yo lo que sí que reseñaría es que la actuación del archivero no ha cambiado en ese sentido. Yo soy funcionaria originalmente de la Comunidad de Madrid y yo trabajé empotrada, si me permiten el término, aunque parezca muy militar, en las consejerías, porque ahí era donde radicaba la clave. Es decir, si controlabas al productor o tenías un contacto directo con el productor, los problemas que se generaban luego en la transferencia y en la asunción de los documentos en el archivo regional como fase final eran bastante menores. Ahora se nos ha dado un cierto protagonismo y en el Ministerio de Defensa es considerable. Nuestra subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio Cultural, como responsable del Sistema Archivístico de la Defensa, dependiente de la Secretaría General Técnica y de la Subsecretaría de Defensa, pero digamos que sobre ella recae la responsabilidad última del Sistema Archivístico de la Defensa. Ha tenido claro que los archiveros teníamos que estar, a través de la representación que ella ejerce, en la Comisión Ministerial de Administración Digital, en la Comisión Permanente de Administración Digital, en la elaboración de los planes de transformación digital. Ya hemos editado uno, estamos ahora terminando el último, que es el que se refiere a los sistemas que tienen que ver con la seguridad y la defensa del Estado y los documentos y materias clasificadas, pero hemos formado parte de una manera activa tanto en la redacción de los planes como en la elaboración de la política de gestión de documentos electrónicos del Ministerio de Defensa, que es, junto con Cultura y Hacienda, el tercer ministerio que dispone de una propia, y hemos elaborado también un esquema de metadatos propio que es, si no calcado del que tiene la Administración General del Estado, porque en términos de interoperabilidad no podría haber sido diferente, o no podríamos haber optado por otra decisión, pero sí hemos aportado algunas variaciones, sobre todo en lo que a la seguridad, bueno, a los metadatos relacionados con el acceso y la seguridad de los documentos se refiere, que es nuestro punto fuerte. Yo quería terminar diciendo que estamos ante un momento un poco histórico. Tenemos la responsabilidad de que, como hemos avanzado, aunque diga Gerardo Bustos que mucho, pero todavía tenemos mucho, pues a lo mejor tenemos la ocasión de empezar a atar las cosas para que vayan lo más adecuadamente posible. Insisto en que el problema, sin dejar de serlo, no es el archivo electrónico, en el que nosotros nos podemos manejar con una cierta solvencia porque somos archiveros, sino en las aplicaciones o en los sistemas que están generando hoy por hoy un montón de documentos electrónicos que escapan a nuestro control, como escapaban en las oficinas productoras en papel, pero yo creo que más. Entonces, yo en realidad a las empresas le devolvería preguntas. Es decir, existen soluciones que integran los sistemas de gestión de documentos electrónicos con los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo. Esos sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo contemplan tanto el archivo en papel y por tanto nos sirven para gestionar estos 150 kilómetros de defensa y además, sin cambiar de aplicación y prácticamente de metodología, los documentos que se generan en papel. Y si esos sistemas, tanto unos como otros, conservan las garantías que para nosotros como archiveros yo creo que deben ser irrenunciables, que son las garantías de la conservación a largo plazo, porque tenemos documentos del siglo XIII, los podremos conservar en electrónico. Y otra cosa que es clave en el archivo electrónico es las garantías de la transferencia como un acto administrativo con mucho peso en nuestra profesión. Por otro lado, yo creo que a lo mejor las empresas también tienen que darse cuenta de que no debemos caer en el isomorfismo. Somos muy diferentes, no solamente la Administración General del Estado, de la comunidad autónoma o de la entidad local, sino incluso dentro de las propias administraciones. En los ministerios del Ministerio de Defensa presenta unas peculiaridades
que le hacen necesitar unos requisitos pues, diferentes, ¿no? Si todas esas soluciones de las que entiendo que la empresa privada hoy por hoy está poniendo mucho interés, como nosotros, en poner encima de la mesa y ofrecerlas a las administraciones públicas, podrían garantizarnos las mismas garantías que teníamos en papel. Gracias. A ver si alguien quiere tomar la palabra, alguna pregunta. ¿Nadie? Buenos días, gracias por darnos esta oportunidad. Y quería preguntar a Severiano, cuando habló sobre procesos, revisión de procesos, quisiera saber qué tipos de procesos está revisando y si están en proceso, hasta cuándo y cuándo van a acabar. Y luego quería preguntar en general sobre los accesos a estos documentos de archivo, tanto tradicional como electrónico, para los investigadores, porque todavía estamos esperando, por ejemplo, para los acceso a los documentos tradicionales, para obtener una fotocopia, todavía estamos esperando unos días. Entonces, como hoy en día la información se consume al minuto, pues yo quería saber si para un futuro tenemos algo previsto para agilizar este acceso. Muchas gracias. Empezamos por el final, si te parece. Eso, la solución, no unos días, en algunos casos 8 meses. Esta es la realidad de... Bueno, yo creo que vamos a la respuesta a esta última cuestión también se puede dar desde la respuesta a la primera de los temas que me planteas. Estamos abordando la revisión de la reingeniería de los procesos de trabajo por una sencilla razón, porque es absolutamente necesario. Hemos cambiado de herramienta, hemos cambiado y seguimos manteniendo una metodología. Yo no comparto totalmente el que la metodología archivística, sí, las cuestiones básicas están ahí, es decir, el ciclo vital de los documentos, etcétera, etcétera, pero eso cada momento requiere una solución y una implementación de soluciones diferentes. Y una de las cuestiones que es clave es el proceso, lógicamente. Todo el proceso de identificación en los archivos, ahora hay que hacerlo ex nihilo, es decir, desde la nada, porque prácticamente, salvo que se haya hecho en los archivos centrales, y en los archivos centrales tienen el mismo desborde que normalmente, en general, que se tiene después en el Archivo General de la Administración, y no pueden hacer los estudios correspondientes a cada una de las series documentales. De hecho, hemos avanzado muchísimo y, por ejemplo, las eliminaciones de documentos desde el año 2010 en adelante han sido de varios kilómetros de documentos, cosa que anteriormente el tema estaba prácticamente parado. Yo creo que la clave aquí está en que hay que utilizar aquellas cosas que son fundamentales, como es el ciclo vital, pero también es absolutamente necesario lo que ha planteado Gerardo. De cara al futuro necesitamos la transformación, con urgencia conseguir la transformación digital de la administración pública. Y la transformación digital de la administración pública no se puede abordar de manera unilateral, sino hay que hacerla desde varios frentes. Y uno de los problemas fundamentales es que, al fin y al cabo, los procesos y los procedimientos están sustentados en una base jurídica que a veces se plantea como el obstáculo inalterable, y eso es lo que no puede ser. Es decir, una de las cuestiones, por ejemplo, que habrá que replantearse es si la organización cuatripartita de los archivos es la más adecuada de cara al futuro. Es decir, esto de archivos de oficina, archivos centrales, archivos intermedios y archivos históricos. Es decir, no en todos los países es la misma organización, ni la respuesta ni la solución ha sido la misma. Pero esto también hay que replanteárselo. Alguien ha dicho, creo que la compañera, decir que se ha hecho de defensa que se trabajaba en
la identificación con los productores de los documentos. Es verdad que esto se viene haciendo desde principios de los años 80, en algunos, yo me acuerdo, del Ministerio de Comercio, donde había el equipo, trabajaba en el 82-83 en esto ampliamente. Ojo al esto. El problema es que eso es absolutamente, no es que es que tenemos que integrarnos en equipos multidisciplinares desde el principio. Y eso es una transformación que pasa por también modificaciones estructurales en la consideración de la profesión, tanto por nuestra parte como por parte de los responsables de los ministerios. Es decir, esto es absolutamente claro. Nosotros no somos determinantes ni en los procesos ni en los procedimientos. Pero ojo, tenemos que estar, o lo lógico y lo razonable, es que en los procesos de gestión haya que considerar la conservación final y la conservación a lo largo de todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque al final los archivos no pueden estar considerados en función de que si son históricos o tienen valor cultural o no sé qué, eso por supuesto. Pero aquí lo fundamental es el ciudadano, es decir, los archivos se generan para dar servicios públicos y para garantía de derechos y obligaciones de la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo, eso, bueno, lo que siempre decimos los archiveros, pero es que eso hay que tenerlo en cuenta y el gestor tenemos que tenerlo claro que a la hora de la producción documental, de la génesis documental, y ahora tenemos que compartir esto con gestores, con los responsables de las tecnologías de la información y con otros sectores también que son muy importantes. Es decir, antes se decía, digitalización sí, digitalización no, es que de cara al futuro la administración electrónica no se concibe de otra manera. Ahora tenemos una situación híbrida en la cual tenemos, pero claro, evidentemente vamos a tener que seguir dando respuesta a las consultas tradicionales y también tenemos que abordar este tema, porque si no, lo que va a ocurrir es que vamos a perder pues un porcentaje elevadísimo, yo creo que más del 70 o el 80% de la producción que se genere electrónicamente en este momento. Yo creo que se ha hecho, y además en esto voy a ser muy claro, porque a veces en otras intervenciones no ha quedado claro. Es decir, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho desde Administración Digital ha sido brutal, ha sido grandísimo. Pero ese esfuerzo, si se le puede poner alguna tacha a ese esfuerzo, es precisamente el déficit en la integración de todos los sectores que estaban implicados. Claro, el problema que aquí es que los técnicos, los dueños de los procedimientos, de los procesos, no se sienten implicados en muchas ocasiones. ¿Con quién contamos? Es decir, los archiveros y los técnicos, los informáticos, los técnicos. Claro, todo esto hay que conseguir, hay que de alguna manera resolverlo, pero además tienen que convivir dos realidades. Es decir, antes ella hacía una cosa que era muy importante, es decir, la necesidad de incluir no solo los expedientes, tal como dice la ley, sino incluir toda esa información que es absolutamente necesaria para entender todo el procedimiento administrativo. Informes, documentos de enlace, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es que estamos en un momento, y en esto sí coincido con Gerardo, aunque yo creo que hemos salido del armario hace mucho tiempo porque hemos conseguido sobrevivir, cosa que no es poco, pero yo creo que es fundamental tener en cuenta la necesidad de equipararnos con los profesionales o asumir las responsabilidades que han asumido otros profesionales. Pero para esto tiene que haber un respaldo por parte de los responsables de la gestión en las diferentes administraciones públicas, pero al máximo nivel. Es decir, el archivo no puede ser el lugar donde van los papeles que ya no sirven. Es que es radicalmente diferente la cuestión. Y luego, esta otra, ¿qué le pedimos a las empresas? Pues mira, yo sí, el tema de la nube sí, nube no, que tú lo has abordado y me parece perfecto. Ojo, no hay inconveniente con estos temas, pero ojo, ahí los franceses han planteado una cosa. ¿Dónde está ubicada esa nube? Es que eso es fundamental en el caso de las administraciones públicas, no de las personas privadas, porque al fin y al cabo, sobre esos documentos o sobre ese patrimonio o sobre esa información hay una serie de valores que hay que considerar, desde los valores estratégicos y necesarios para la defensa nacional, etcétera, etcétera, a
los derechos de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es muy complejo, pero lo verdaderamente importante, y yo os agradezco con esta, es decir, son cuestiones que hay que, inclusive tenemos que avanzar en mejorar inclusive la comunicación entre los propios implicados en los procesos de génesis de la propia sistemas de gestión de archivo electrónico. Es decir, tenemos que llegar a un acuerdo si va a ser un archivo electrónico único o va a ser un sistema federado de repositorios digitales. En fin, un montón de cosas que están ahí y que lo importante es seguir trabajando juntos y seguir conformando una idea de consenso que podamos compartir la mayoría del colectivo profesional. Vale, ¿alguien más quiere tomar la palabra? ¿Alguna pregunta para allá? Vale, pues bueno, voy primero para allá y luego... Yo es que estoy aquí dando clase en la facultad, en la asignatura de archivo electrónico. Entonces, a mí me gustaría saber, cuando ha estado diciendo Severiano que el futuro de los archivos iba a ir vinculado al futuro de la profesión, yo eso lo tengo clarísimo. Es decir, si ahora mismo los archiveros se tienen que reorganizar no solamente sus actividades, sino su modo de ver la profesión y su modo de ver la disciplina. La realidad es que en diferentes contextos documentales que nos han explicado la defensa, los archivos regionales, los archivos municipales, esos contextos documentales son únicos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos orientar? Y eso se lo digo a todos los que han intervenido, no es solamente a Severiano. ¿Cómo podemos orientar a nuestros alumnos hacia esa nueva demanda que es el archivo ahora mismo? Gracias. Lo que estamos haciendo desde las administraciones es formar a nuestro propio personal. Nosotros primero acudimos a distintos eventos, nos formamos nosotros mismos, participamos en grupos de trabajo multidisciplinares, que tenemos mucho que aprender de los informáticos y los informáticos con nosotros, avanzar sobre todo en un lenguaje común en el que podamos entendernos, porque en estos trabajos lo que nos hemos dado cuenta es que las bases que tenemos son muy similares, que los retos que tenemos que alcanzar son los mismos y que muchas veces nos falta un punto de encuentro donde poder establecer nuestros requerimientos archivísticos y las soluciones que por parte de la tecnología nos puedan ir ofreciendo y avanzando en ese proceso para caminar juntos y crear juntos las necesidades y, por supuesto, dar entrada a los gestores con los que tenemos que participar, porque al fin y al cabo en ellos reside la competencia de la generación de los documentos. Ellos tienen el conocimiento inicial de cuál es la competencia que tienen que cumplir, con qué documentos tienen que cumplir estas necesidades y finalmente qué servicio le vamos a prestar a los ciudadanos cuando nos requieran estos expedientes a lo largo para el ejercicio de sus derechos. Con respecto a la pregunta que nos hacías, ¿cómo podéis transmitir a los alumnos los retos de la administración electrónica? Pues un poco estando al tanto de todas las novedades. Están todas las publicaciones que van saliendo de normativa, están los congresos especializados en los que todos los profesionales vamos colaborando y participando y intercambiando experiencias, pero estamos en un momento de cambio, es un momento de cambio, es un momento de reto y muchas veces incluso las universidades pueden participar en estos temas, que de hecho hay un grupo de trabajo de archiveros universitarios muy activos que también están trabajando en este tipo de tareas. Y yo sí que, no sé, como propuesta, que estuvierais bastante al día y que estuvierais, si quieres, un poco la formación, porque es algo que ahora mismo estamos creando. Es un momento de retos, es un momento de cambios, es un momento de oportunidades. Entonces, pues necesitamos todos un poco unos de otros para conseguir avanzar en este camino y llegar a la mejor solución. Sí, yo quería, bueno, agradecer a Severiano
que al final, en esta segunda parte de su intervención, ha hecho una formulación más teórica. En las intervenciones de cada uno de nosotros hemos ido a lo práctico, a lo concreto de nuestras administraciones, pero él ha hecho una formulación teórica del presente y de las perspectivas de futuros que yo, en cualquier caso, comparto y suscribo. Y creo que ha venido muy bien poner estas cuestiones en su lugar. Y también le voy a agradecer el hecho de los esfuerzos que se están promoviendo en el Ministerio por el tema de la cualificación y del pago profesional. Bustos hablaba del armario, pero después del armario viene el orgullo. Y si uno no tiene el orgullo de ser archivero bien pagado, pues entonces, evidentemente, apaga y vámonos. En el Ministerio ha pasado esto, es decir, mientras otros cuerpos, el de bibliotecas, por ejemplo, sin ir más lejos y por ser el más cercano y del que ambos salieron juntos, el de bibliotecas logró en su momento un específico determinado, los archiveros no. Entonces, de poco servía que se convocaran plazas cuando a los 2 años esos profesionales se estaban yendo a administraciones autonómicas porque podían, se estaban yendo a otros ministerios porque podían a ejercer como archivero, o se quedaban en el Ministerio de Cultura y se iban a Cooperación, a Bellas Artes, a Teatro, al INAEM y a no sé dónde, porque tenían más coeficiente. Esperemos que esto, y lo digo como presidente de una asociación profesional, no somos un sindicato, pero las asociaciones estamos también por la defensa de los derechos de los profesionales, y malamente se pueden defender esos derechos si las propias administraciones no están en ello. Yo hablaba de la necesidad de una ley regional que está a punto de, espero, a punto de caramelo en cuanto se abra la próxima legislatura, pero voy a hablar también de la necesidad, yo creo que de una ley nacional que hemos requerido. Yo me acuerdo en el Congreso de Palma de Mallorca, era José Manuel Mata su director general, y ya la reclamábamos, y el propio Mata dijo que no iba a ser posible porque las comunidades autónomas se negaban a que hubiese una ley de archivo, en tanto que los archivos eran ya en aquel momento, en la mayor parte, competencias asumidas por las comunidades autónomas. Bueno, pues quizás esa ley de archivos no sea posible, pero lo que tú has planteado, ¿qué sistema vamos a tener de archivo electrónico? Un sistema confederado. Lo de la nube está muy bien, pero claro, está muy bien para mis fotos particulares y para mis correos electrónicos y tal, pero cuando tiene que haber unos máximos de seguridad, unos máximos de soberanía. Yo no quiero que mi nube esté en California, mi nube como Estado español, porque no sé si fiarme. Entonces, tienen que darse muchas cuestiones y quizás sea susceptible todo ello de ser analizado y prescrito en una futura ley, que habrá que trabajar mucho por engarzarla, pero es importante que vayamos pensando en ella. Yo me conformo con que de momento salga la ley regional, por supuesto. Gracias. Bueno, yo me alegro de esta pregunta porque me da pie para, después de la intervención de ellos dos, las administraciones nos han obligado inclusive, o la situación ha sido tan dura, que uno ha tenido que ser hasta un Herodes de sus propios colegas. Y aquí hay alguna víctima, es decir, la imposibilidad de mover, de que la gente se mueva. Y eso es duro. Por tanto, uno de los problemas fundamentales es conseguir que el colectivo de profesionales asuma un estatus determinado. Es decir, que se respeten las condiciones profesionales de la gente y que los concursos se activen cada X tiempo,
todo este tipo de cosas que las administraciones están ahí y que son absolutamente necesarias. Porque si una administración no convoca un concurso de traslados, estamos generando un problema muy grave. En algunos casos hemos tenido hasta 3 años sin convocatoria de concursos de traslados. Esto es absolutamente así. Pero además son concursos en los cuales lo que se hace es convocar las plazas que están en adscripción provisional o en comisiones de servicio. Y es que esto, al final, esto genera y es un problema para el personal. Es decir, se está afectando a las personas que están desempeñando los puestos de trabajo. Pero la segunda cuestión es cuál es el perfil también en los procesos de selección, porque esto sí afecta al campo académico. Claro, aquí hay un tema que es muy complejo y es que por una parte tenemos archivos históricos con un patrimonio histórico muy importante que hay que resolver y que hay que tener profesionales que traten y organicen y además sirvan y difundan ese patrimonio. Y tenemos uno de los patrimonios más importantes del mundo hasta el siglo XVIII. Esto está así de claro. Pero por otra parte tenemos una nueva realidad, que es la situación de híbrida entre los archivos, que lo que ha producido la digitalización, es decir, el hecho de digitalizar no permite la eliminación de determinados soportes documentales hasta periodos muy recientes actuales. Con lo cual, claro, tenemos que integrar esas dos realidades, pero además tenemos que integrar una tercera, que es el tema de lo que la administración electrónica nos genera. Claro, yo antes hacía una cuestión que es fundamental. Es decir, es absolutamente necesaria la transformación digital, pero no solamente de la administración, sino de la sociedad, tal y como está enfocado las cuestiones en este momento. ¿Por qué es absolutamente necesario? Porque si no, los servicios al ciudadano y lo que son el ejercicio de los derechos y obligaciones se va a ver cercenado claramente. Es decir, pero hay que definir adecuadamente todo esto, porque en la legislación que se ha hecho hasta ahora no está definido adecuadamente. Por ejemplo, si la documentación, un informe, la documentación que se acompaña a un procedimiento y que sirve para la resolución de un procedimiento no se incluye en el material que es objeto de digitalización, porque así se establece en la normativa, ahí vamos a generar unos vacíos de información que va a impedir la adecuada interpretación en el futuro. Y estas son cosas que están ahí. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, pues estas cosas pasan por una cuestión que es muy clara, y es porque no nos hemos sentado previamente todos los implicados en estos temas. Es decir, es que es absolutamente necesario en todos los sentidos, en la gestión de personal, en la gestión de recursos, en la gestión de la información. ¿Por qué? Porque va a llegar el ciudadano. ¿Y cómo se ejercita, por ejemplo, en el pueblecito? Además se va a generar una desigualdad que es tremenda, que es la desigualdad entre el mundo rural y el mundo urbano. Y esto es una realidad. El ciudadano que vive en un pueblecito, no sé dónde, que quiere ejercer sus derechos, tiene que tener mecanismos de ejercer los derechos exactamente igual que los que viven en Madrid o en cualquier ciudad. Es decir, aquí no hay ningún problema, va uno al registro, lo pasa por el registro, te lo escanean. La segunda cuestión es, que ya nos ha pasado en algún caso, es decir, ¿qué pasa cuando ese documento tiene algunos problemas de escaneado? Que no se ha verificado adecuadamente el tema. ¿Por qué? Porque tampoco el personal al que se ha hecho la responsabilidad de la gestión de los registros y de las genes tampoco se le ha formado adecuadamente y tampoco tiene mecanismos de verificación, porque si tú estás al frente de un mostrador y te están entrando todos los días, me pongo en la seguridad social o en el lugar y te están entrando miles de documentos todos los días, al final lo que no puedes andar es discriminando, sino simplemente dónde va. Y claro, todo esto requiere necesariamente unos mecanismos de verificación. Bueno, yo creo que, como veis, esto hay una pluralidad de situaciones, es decir, que afectan desde las condiciones personales de los profesionales, que eso hay que mejorarlo, evidentemente, y ese sí es un compromiso que no es un compromiso que como hemos asumido a nivel personal, sino es un compromiso que como subdirección de archivos estatales hemos asumido la totalidad de los directores, es decir, la necesidad de plantear lo que decía José María, es decir, ¿por qué
por ejemplo, en una subdirección, pues hay esa descompensación retributiva. Os voy a poner un ejemplo. Los administradores de los museos, si veis la relación de puestos de trabajo, están en un nivel 26. Hay administradores de los archivos que están en un nivel 22. Una pieza fundamental en cualquier organización, que son los cajeros pagadores, los que hacen los ingresos en esto, están en algunos casos en nivel 13 y nivel 14. Eso supone unas retribuciones, en fin, y luego no se le puede pedir, es que evidentemente no se le puede pedir a quien está en esa situación que no tenga un segundo empleo y que, pues es que es necesario, porque si no, no puedes vivir en ciudades como Madrid o Barcelona o las grandes ciudades. Pero bueno, con todo y con eso, que son problemas que están ahí, que hay que considerar, en su día lo que intentamos hacer en una reunión con la Comunidad de Madrid, con el entonces subdirector de la Comunidad de Madrid y con algún otro responsable regional de las comunidades autónomas, fue intentar avanzar en un temario de oposiciones que incluyera todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que no podíamos pasar es de un temario, pues como era del rosa al amarillo, ¿no? La película aquella de Summer. No podemos pasar de un temario hiper histórico y centrado en todo el tema de historia a un tema centrado en todo el tema de administración electrónica. Tenemos que considerar toda la pluralidad de situaciones que hay en las administraciones. Pero evidentemente vamos a tener que seguir trabajando en esa línea e incorporando también la responsabilidad que tienen también estos colectivos, como son las asociaciones, etcétera, etcétera, que participen en esos procesos. Y hay algo que me parece muy importante, que antes no se ha... Mirad, creo que hasta el 2011, que fue cuando se hizo el Real Decreto 1708, no existía ningún órgano formal de relación entre las administraciones, entre la Administración Central, las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas, en tanto en cuanto también tienen la obligación de tener una relación con las administraciones locales y las instituciones públicas y privadas, sobre todo las de las comunidades autónomas, radicadas en la comunidad autónoma. Por eso intentamos crear el Consejo de Cooperación Archivística, que es un foro de encuentro donde tenemos que estar todas las administraciones, hay 6 ministerios además del Ministerio de Cultura y Deporte, y también está la Federación de Municipios y también las universidades. Y el ejemplo de las universidades efectivamente es paradigmático. Cuando yo empecé en el año 90 en la Universidad de Salamanca, en universidades había 3 archiveros. Ahora mismo hay más de 60. Y además el trabajo que están haciendo desde los archivos universitarios en algunos casos es ejemplar y para tomar nota. Quiero decir, lo importante también es que te den cancha, no solo, y sobre todo, el avance también pasa por cosas como reuniones como esta de hoy, donde compartamos diferentes experiencias, pero también donde podamos compartir diferentes soluciones. Bueno, yo solo una reflexión, nos tenemos que ir a desayunar, luego continuamos, ya decía que queríamos trasladar el debate al desayuno. Una reflexión respecto al personal y por alusiones tecnológicas. En cuanto al personal, nosotros lo que nos estamos encontrando en nuestra labor de hablar con archivos es que precisamente esa formación viene muy tarde. Lo que se está solicitando ahora en las oposiciones está muy lejos, no en la parte histórica, en esa tradición, por así decirlo, pero sí en las nuevas tecnologías están muy lejos de las necesidades actuales que hay. Si estamos planteando que dentro de 5 o 6 años vamos a cambiar los temarios, en 5 o 6 años no los cambien, que ya no hacen falta. Habrá falta cambiarlos para la nueva realidad que haya dentro de 5 o 6 años. Ahora lo que nos encontramos es que esta tradición que se ha manifestado en la archivística durante siglos no va a permanecer en la administración electrónica durante siglos. Dentro de 5 años, incluso a lo mejor ya llego tarde, dentro de 5 años tendremos una realidad de archivo electrónico completamente diferente a la que estamos tratando de resolver ahora. Con lo cual, eso, pues una reflexión, que la resuelvan quien pueda, como pueda.
Y luego, en cuanto a la cuestión tecnológica, pues, bueno, sí que es cierto que a veces nos piden mucho. Nos dicen, nosotros es que estamos generando documentación que no cumple el esquema nacional de interoperabilidad, se genera sin ninguna garantías a día de hoy. Hazme una aplicación que permita cumplir el ENI. No puedo. No se puede. Nosotros desarrollamos software, no hacemos magia. Entonces, son cuestiones que nos tenemos que plantear. Es un periodo de convivencia. Yo a veces decía, a partir de 2020 se supone que ya no habrá periodo. Yo creo que va a ser un periodo de convivencia de toda la vida. Vamos a estar generando documentos durante todo el tiempo que exista la administración electrónica, digamos en formatos, por así decirlo, convencionales, o generados en electrónicos en electrónico que no van a cumplir ni el esquema nacional de interoperabilidad ni nada de esto, y vamos a tener que mantenerlos. Documentos que van a cumplir el esquema nacional de interoperabilidad y todos los requisitos de la administración electrónica, y las nuevas realidades que nos vengan, que tendremos que lidiar con ellas. Y esto va a ser un proceso en el que vamos a estar así. Ya veníamos durante 30 años, muchos más de 30 años, viviendo con documentación en soportes electrónicos, digitalizada, una ciudad digital, que no cumplía el ENI, porque no existía, entre otras cosas, pero que ya veníamos conviviendo con ella. Esa convivencia va a seguir, vamos a tener más cosas. Lo que ahora llamamos tradicional, pues dentro de un tiempo llamaremos también tradicional a las fotografías electrónicas y todo esto. Y es a eso a lo que nos enfrentamos. El archivo electrónico único, si seguimos lo que dice la ley, es lo que cumple el ENI. Lo otro serán otras cosas que tendremos que gestionar como sea. Pero digamos que el archivo electrónico único estrictamente es documentación administrativa y nada más. Y que cumple unos determinados criterios. Y el resto será otra cosa que no es eso. Y que tendremos que gestionar conforme a otros criterios o otros criterios que se definan. Y luego lo de las nubes y todo esto, pues yo solo hago un comentario. No hablo de si tiene que estar en España, fuera de España. Plantéense si los servidores que utilizan para conservar en sus instituciones tienen tantas medidas de seguridad, cumplen el esquema nacional de seguridad, como lo hacen otras entidades que suministran servicios cloud. Yo simplemente les hago que se planteen esa reflexión. Si lo hacen y todo eso, pues perfecto, no tengo nada que decir. Pero en la mayoría de los casos no es así, porque yo he estado en instituciones que hemos ido a una sala de reuniones y podía haber arrancado los cables del servidor sin ninguna medida de seguridad. No diré nombres. Y ya está, solo eso es lo que tenía que decir. Después del desayuno, seguimos con porque has planteado varias cosas que creo que hay que contestar. ¿Nos vamos a desayunar? Sí. No, ya no volvemos, ¿eh? Es en el desayuno donde trataremos todos esos temas. Solo breves, por favor. Dos cositas muy breves. Una, se habla de grupos interdisciplinares, etcétera, etcétera, y de que las altas instancias tienen que dejarnos hacer. Señores, para eso tenemos que saber vender el producto. Y una vez que sepamos vender el producto, las altas instancias nos dejarán hacer grupos interdisciplinares y nos valorarán y nos pondrán los niveles adecuados. Una cosita. Otra cosita. Las administraciones pequeñas, los municipios, soy de la Asamblea de Madrid, es una administración independiente pequeña, no nos queda más remedio que contratar. Y dejo en el aire el tema. Yo contrato con alguien que me gestione en la nube o donde sea los vídeos de las comisiones parlamentarias. Pero, por razones las que sea, se cambia de contrato. Tienen obligación de devolverme las cosas. Pero ya me lo devolverás, ya veremos cómo lo hacemos, porque total, ya no me vas a pagar, ya veremos cómo te lo gestiono. Lo dejo en el aire. Nada más. Bueno, vamos a ver, un poquito, lo que sí quería dejar clara, que esto no solo es una responsabilidad de los archivos. Los archivos tienen la responsabilidad técnica de participar en la gestión documental en la parte correspondiente y específica de la gestión documental. Hay otra serie de cuestiones, como es en la parte tecnológica, que es una parte que en la administración, en todas las administraciones, y yo también conozco el ámbito de las universidades, entra dentro del ámbito de responsabilidad
de otro tipo de responsables. En este caso de las subdirecciones generales de información o de comunicaciones o de informática, como queréis llamarlas. Y de la conjunción de esos dos elementos y el tercer elemento, que son los titulares de los procesos, que son los gestores, es de donde tiene que salir el tema. Pero no podemos poner el debe en una parte ni en la otra. Por ejemplo, en el Ministerio X no hay repositorio. Como no hay repositorio, pues no se puede hacer determinadas cuestiones. Y no es uno ni dos, son varios los ministerios que carecen de repositorios documentales. Evidentemente, cuando Gerardo planteaba el asunto, no es lo mismo la dotación económica del Ministerio de Hacienda que el resto de los ministerios. A esto es a lo que me refiero, quiero decir. Pero yo creo que en lo demás, y además hay que tener en cuenta otra cosa, es decir, tenemos que convivir. Yo estoy de acuerdo en que hay que ir avanzando, pero ojo, en el sentido de que los profesionales no podemos parar los procesos de selección documental. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado haber modificado el temario de oposiciones de manera más intensa de lo que está, pero tengo que ajustarme también a una realidad, y es que si se modifica mucho, resulta que no tienes tampoco aspirantes a la oposición, porque no les da tiempo a opositar. Y sobre todo no les da tiempo porque ha estado muchos años el tema parado. Con lo cual no ocurre lo mismo que hay en otros campos como ese. Eso es fundamental, es decir, normalizar, es a lo que me refería antes cuando hacía la referencia al personal. Hay que normalizar el tema retributivo. Unos van a ganar X y otros van a tener todos nivel 26, imposible. Pero tendrá que haber 26, 28 y 30 donde correspondan. Pero tiene que haber por ejemplo, ahora mismo profesionales que difundan el patrimonio a través de las redes sociales. Súper evidente. ¿Qué perfil tiene que tener ese profesional? Bueno, pues tendremos que definirlo. Todo este tipo de cosas, es decir, ¿son necesarios los informáticos dentro de las plantillas de los archivos? Absolutamente necesarios. Pero Función Pública autoriza, en el caso que a mí me corresponde, ¿autoriza la creación de puestos de informática en los archivos? No. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Es a lo que me refiero. Es decir, yo estoy de acuerdo y además está bien que haya esa presión por parte de la empresa, del mundo de la realidad que vive la sociedad, porque si no, no avanzamos. O sea, desde luego las normas se hacen por la presión. Así, aquí nadie, ni las subidas de sueldos se producen si no hay reivindicaciones, es evidente. Pero yo creo que hay que ser también cuidadosos a la hora de tratar estos temas y poner las responsabilidades en los campos que corresponden. Porque si no, podemos entrar en unos procesos de quemarnos, cuando las responsabilidades son claras. Mire usted, señor subsecretario, usted es el jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano, de la Oficina de Informática y además es el máximo funcionario de esta casa. Los procedimientos tienen que tener su visto bueno. Es absolutamente necesario que todos los procesos y todos los procedimientos tengan la participación de archiveros o de gestores documentales, como queréis llamarlo. Pero esto es una absoluta necesidad que antes no se producía y yo creo que es una realidad que está ahí. Es a lo que te quiero decir. Es decir, comparto lo que tú estás diciendo. Pero también hay un elemento que es muy importante, ojo. No solo hay que dejar el tema pendiente a las administraciones públicas. El tema de la autoformación profesional de los profesionales es algo que no se puede olvidar. Si queremos desempeñar adecuadamente, y más en este momento de cambio, tenemos que ser absolutamente permeables a las novedades y a los cambios, tanto a nivel jurídico como a nivel tecnológico, como a nivel archivístico también, que a nivel archivístico se están produciendo transformaciones grandes en el desempeño de la profesión. Era lo que quería decirte. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos, nos vamos al desayuno que está a la entrada a la derecha, ¿vale?